Gracias por acompañarnos en este cuarto y último día de conferencias en la Semana de Ingeniería Civil. La primera conferencia lleva por título Declaratorias de riesgo en zonas afectadas por derrumbes, presentada por la oceanógrafa Delia Castellanos Armendáriz, licenciada en Oceanografía, Área de Geología, Facultad de Ciencias Marinas en UABC Campus Ensenada, Baja California. Especialidad en Administración de Zonas Costeras, Facultad de Ciencias Marinas en UABC Ensenada. Maestría en Desarrollo Urbano y SIG por la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Miembro fundador de la Sociedad de Urbanismo de la Zona Metropolitana de Tijuana. Más de 20 años trabajando en el campo de las ciencias ambientales y la planeación urbano-ambiental. De 1994 a 1997 trabajó en la Dirección de Planeación Urbana y Control Ecológico en el 5º Ayuntamiento de Tijuana, como coordinador del enlace para el proyecto SIG de la Cuenca del Río Tijuana. De 1998 al 2013 en el Instituto Municipal de Planeación, actualmente Instituto Metropolitano de Planeación, en el Departamento de Medio Ambiente como jefe de departamento. De 2014 a 2015 en la Secretaría de Protección del Ambiente del Estado y de 2016 a la fecha en el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. Recibámosle con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada agradecerles la cordial invitación aquí a todos ustedes, los alumnos, a Fiel, los maestros, muchas gracias. El día de hoy, pues lo que vamos a hablar un poquito es el tema de las declaratorias de zonas de alto riesgo, porque aunque ya tenemos bastantes años trabajando con este tipo de instrumentos aquí en Tijuana, de hecho, creo que fuimos y somos, no sé hasta dónde, pero fuimos al menos pioneros aquí en el municipio de Tijuana en la implementación de estos instrumentos que están previstos en la ley de desarrollo urbano del Estado. Sin embargo, pues bueno, se habían utilizado estas figuras de declaratorias para otros fines, pero no se habían utilizado para la definición de estas áreas de zonas de riesgo. Entonces, por allá de 1994, más o menos, 96, se emitió la primera declaratoria de zona de alto riesgo aquí en Tijuana para la zona que está acá arriba, subiendo a Otay, en Vista Hermosa, ahí donde está la famosa Mona. En esa zona se emitió la primera declaratoria de zona de alto riesgo ya formalmente. Y de ahí para acá, pues se ha seguido trabajando en la emisión de estos documentos, que ahorita vamos a hablar un poquito de qué son y para qué sirven y por qué son importantes o en qué ayudan, más que nada. No son la panacea, no es que con esto se vayan a resolver ya de la noche a la mañana ni en automático los problemas que está enfrentando, sobre todo a últimas fechas, a últimos años, la ciudad con este incremento que vemos en las zonas de deslizamientos. Pero sí son un instrumento jurídico importante que sienta bases para armar toda una serie de estrategias posteriores, ¿no? Que de repente es la parte que más nos falla. Bueno, pues adicionalmente, no sé, dentro de los que están aquí presentes, cuántos tuvieron, pues digamos que la venia, el interés de sumarse a trabajar con nosotros. Yo estuve aquí con ustedes hace pues unos meses atrás, no recuerdo exactamente, pero vine a hacerles una invitación a todo el área de arquitectura y de ingeniería que nos apoyaran digo que finalmente se inscribieran en las prácticas de servicios sociales y de prácticas profesionales, porque ocupábamos mucho apoyo, y una precisamente de las líneas de trabajo que traíamos y traemos todavía, seguimos con eso, es este tema de las declaratorias. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, tuvieron la oportunidad de estar en los grupos de apoyo que trabajaron con nosotros? Dos, bueno, Abdiel, acá, 3, 4, 5, ok. Ojalá, digo, después pudiéramos compartirnos experiencias o que de viva voz los compañeros nos pudieran comentar. Digo, yo sé por Abdiel algunos comentarios que él me ha hecho de manera personal en cuanto a la experiencia que se tuvo en estas zonas, que desgraciadamente a veces es también complicado el realizar el trabajo que ellos nos apoyaron, pero creo que la experiencia
pues bueno, ha resultado positivo, ¿no? Bueno, ya después de esa breve introducción, vamos a iniciar. Si me apoyas gracias. Bueno, estas son, no voy a hacer una muy larga exposición de fotos porque no acabaría, creo, de llevar toda la exposición y poniendo fotos, pero son muchas las imágenes que tenemos de Tijuana, de situaciones de desastre, y la verdad es que no quiero tampoco, ¿cómo decirlo? Pues usar esto como una promoción de algo, simplemente para mí estas imágenes reflejan una situación muy lamentable desde muchos puntos de vista de las cuestiones que nos están sucediendo aquí en Tijuana, y que a final de cuentas, pues ahí en esas imágenes y andando ya en las zonas uno ve mucho dolor, mucha pérdida, mucha incapacidad, se siente uno muy frustrado, la verdad, cuando anda uno en estos espacios recolectando la información que se ocupa. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito de cuántos sitios tenemos identificados, y creo que todavía ni siquiera lo tenemos actualizado. Pero estas son algunas de las imágenes. Las de arriba principalmente son de Camino Verde, del deslizamiento que hubo allá. Muchas veces ahorita pues la gente, cuando hablamos de deslizamientos, todo el mundo dice, sí, el Rubí, ¿no? Pues es que el Rubí salió en todos los periódicos y acaparó una serie de marquesinas, digamos, ¿no? Pero no es ni el más grave, o sea, es quizá el que ha tenido más atención, pero yo en perspectiva sí creo que hay otros que están igual o peor que el Rubí, ¿no? Y peor en el sentido de que no nada más por el deslizamiento, sino por la situación de atención que se le ha o no otorgado al lugar, ¿no? Entonces, bueno, las de acá abajo también son de la zona de por ahí del Rubí, pero no del Rubí, de Lomas del Rubí, sino de Cumbres del Rubí, que es un área pegadita a Lomas y que deslizó en el 2003 más o menos, y que ya tiene una declaratoria que se emitida, ya publicada, y que posteriormente ya ahorita pues estamos en un proceso de actualizarla porque ya caminó, ya lo que se definió en ese momento pues ya resulta insuficiente. Bueno, esas son algunas imágenes nada más. Si me apoyas. Bueno, ahí hablamos de tendencias, ¿no? Como que en la percepción local, yo tengo muchos años trabajando en el municipio, y particularmente pues dentro de lo que es el instituto, dentro de lo que es el área de medio ambiente, o la parte que me toca en ese departamento es como la revisión de todo el aspecto físico o de riesgo para los planes y programas. El INPLAN, su principal trabajo es la elaboración de documentos de planeación urbana, de ordenamiento territorial, que son instrumentos pues para el control de la ciudad, para los permisos, etcétera. Y en esa parte me toca, al departamento nos toca aportar la parte que tiene que ver con el análisis del medio físico y la generación de una serie de informaciones que apoyan pues las estrategias, las zonificaciones de usos de suelo y etcétera, ¿no? Pero desde que yo trabajo en el ayuntamiento, yo, como ya leyó aquí la compañera, yo vengo de una carrera pues de ciencias ambientales, que es la oceanología, y egresé de un área, ahorita ya no está así el modelo, digamos, académico de la carrera, pero en el tiempo que yo estudié, salíamos con una especialidad, digamos, del área de 5 áreas, ¿no? Que en particular yo salí del área de geología, y ese perfil, pues, me llevó a esto, ¿no? Justamente desde entonces a estar tras de estos casos de problemas de riesgo, y que desde entonces pues nos dimos cuenta que no había nada de información en las oficinas de planeación, no teníamos información, pues ya no digamos digital, porque en aquel entonces no era digital, era todo en papel, pero no estaba esa información. Entonces, bueno, ha sido de entonces desde el 94, digamos, estoy hablando de la época en que aquí cayeron las inundaciones fuertes, a la fecha. Pues bueno, sí se ha avanzado obviamente en información, ahorita ya se habla de sistemas de información geográfica, ya no se habla de AutoCAD, sino de sistemas, y eso también fue pues un proceso largo de transformar, pero yo sí veo que a lo largo de estos años se ha ido, digamos que incrementando el problema del tema del riesgo, ¿no? A veces son como percepciones las que uno tiene,
pero a nivel mundial están estos datos o estas gráficas que se manejan a nivel de riesgo en general, no específicamente de riesgo geológico. Es cómo se está incrementando a nivel mundial el aspecto desde el 1975 al 2000, en este caso, es la gráfica, cómo se ha venido incrementando. Si quieres la que sigue, ahí hay una tendencia. Y lo mismo en este caso, que hablamos de eventos, por ejemplo, meteorológicos, ¿no? O eventos hidrológicos, que nos están no solamente marcando que se están incrementando, sino que estos aspectos en particular se están viendo más enfatizados. Y bueno, pues muchos de estos trabajos de investigación hablan de la liga que hay con precisamente este tema que ya suena muy fuerte, el tema del cambio climático, la cuestión ahora que viene a nivel federal con las políticas enfocadas al manejo de la resiliencia urbana, ¿no? Y aquí, pues bueno, esta es parte de lo que estamos viendo ya en Tijuana, que ya no es una cuestión solamente de percepción, sino que en realidad sí estamos viendo que los casos que ya habían tenido problemas siguen teniendo problemas, o sea, y ahí vemos entonces que precisamente lo que les decía en un principio, la declaratoria es solamente una parte, pero no es toda la solución. La que sigue, por favor. Bueno, allá arriba puse una nota que precisamente salió en el periódico, no se alcancé a ver, medio cortada, pero dice: la ciudad de Tijuana está reprobada en materia de resiliencia urbana, ¿no? Y abajo dice en específico, sobre todo en casos de movimientos de laderas y deslizamientos. Esto fue una nota que salió en una nota periodística y que fue una declaración que hizo el Colegio de Ingenieros. Entonces, no la hizo una persona, sino fue una declaración de un colegio, ¿no?, de ingenieros sobre este tema, y en lo cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, sí hablamos mucho de esto. Es un avance, por un lado, que a nivel federal se esté hablando ya de esta política de resiliencia, pero a nivel ya de lo local vemos que nos queda una amplia gama de cosas que tenemos que hacer para enfocar y enfrentar esas situaciones, ¿no? Bueno, este es el mapa de Tijuana, el mapa de la ciudad de Tijuana. No todo, porque se ve un poquito cortado, pero tenemos en puntos rojos y en algunos que ya están poligonizados. Los que se ven como polígonos, no como puntos, son los que ya tienen declaratorias, los que ya están con una declaratoria, ¿no? Y los que están como puntitos solamente son todos los que han tenido problemas de deslizamientos a lo largo de estos años, y que pues ahí están, ¿no? Con deslizamientos, unos más graves que otros, pero ahí están, y no se han hecho ni declaratorias ni otro tipo de gestiones para su control, salvo a lo mejor, no sé, algún caso por ahí, por ejemplo, por acá y no está totalmente actualizada, déjenme decirles, por acá por el ¿cómo se llama?, el libramiento a playas, creo que ni está ahí. Hay un caso que se atendió lo atendió el particular, pues, ¿no? Pero fuera de eso, las demás que han sucedido en colonias, digamos, populares y demás, pues permanecen en esa situación. La que sigue, por favor. Bueno, hablamos de condición de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, no voy a hablar mucho de esto, pero a grandes rasgos, algunos de los aspectos que se manejan o que se plantean como elementos que están abonando al tema de la vulnerabilidad o el problema de la falta de resiliencia, es justamente bueno, estamos teniendo el aumento de la población y con ello el tema de la edificación. Ahorita pues todo el mundo sabe que está muy fuerte este tema de la concentración urbana y de la redensificación de espacios intraurbanos. Y bueno, ahí hay un reto muy importante para los que estamos en estas tareas de la planificación urbana, el cómo ligar o cómo identificar los sitios ideales para esa edificación. Y pues esta expansión del crecimiento urbano obviamente también está muy ligada con el tema de los efectos que tiene el cambio climático y la afectación a los sistemas naturales y construidos, el tema de las infraestructuras, ¿no? Que pues ya sabemos que en Tijuana, con todo y que sí se ha avanzado, no se puede hablar
ingeniero Cintes, por favor. Pues ya sabemos que desde el 93 se ha venido precisamente invirtiendo en la ciudad en una serie de infraestructuras, ¿no?, para mejorar esa capacidad de funcionamiento de la ciudad, pero también hay un problema ahí con eso porque, pues bueno, con todo este incremento precisamente del cambio climático, las lluvias, las precipitaciones, pues tenemos datos como más fuertes que no se están además monitoreando, los datos de a ver cuántos sedimentos se están registrando año con año en las infraestructuras, en los asolves ahí, ¿no? Esos datos nadie se preocupa por tenerlos y por guardarlos y estar haciendo estadística de eso, pero es real que tenemos siempre un problema ahí con el tema de las infraestructuras. El tema de la aptitud de suelo limitada, dice, bueno, eso se refiere a que Tijuana, bueno, pues por su condición natural, fisiográfica y topográfica, no podemos presumir de ser una ciudad que tenga aptitud para el desarrollo en todos los sentidos. Esa misma topografía nos está demarcando problemas intrínsecos a la geología, a la geomorfología del territorio, y que nos está diciendo justamente que ahí hay algo, ¿no?, que tenemos que cuidar, que tenemos que revisar, y entonces tenemos que profundizar en los análisis y en los estudios y cuánta cosa. Bueno, por otro lado hay también pues esta parte de la visión limitada del riesgo o una actuación limitada de acciones de respuesta. Me refiero a que sí se oye mucho del tema de protección civil, pero protección civil es una parte nada más, es una parte nada más enfocada al tema de cómo acciones que van dirigidas a que en una situación de emergencia las personas sepan qué hacer y cómo evacuar sus viviendas y cómo prepararse y cómo responder a una acción de emergencia. Pero cuando hablamos aquí de visión y gestión limitada o no integrada, estamos hablando de que de repente en un tema como este, que es un tema muy complejo, no interviene una sola dependencia, intervienen muchas dependencias, intervienen también muchos puntos de vista diferentes de diferentes especialistas que tienen que coincidir, que tienen que conjugarse para poder establecer una serie de figuras o de medidas o de acciones. Una de ellas, por ejemplo, pues es el tema de cómo bajamos una propuesta a la parte normativa, cómo modificamos códigos o cosas que no nos están sirviendo en la parte ya legal, a partir de estas visiones que no están siendo integradas sino segmentadas, ¿no? Se ven solamente partecitas, y eso es un problema que se va a traducir después en una vulnerabilidad. Bueno, otra cosa es la parte de los datos, ¿no? Los datos, no tenemos datos, o sea, se habla mucho de datos, y ahorita dije precisamente que pues ya tenemos un sistema de información geográfica en la ciudad y todo este asunto, pero los datos andan por todos lados, ¿no? Quien tiene datos, los tiene algunos, sobre todo ingenieros o arquitectos que hacen edificaciones o asesoran a empresas particulares para las construcciones de todas las edificaciones, pues son estudios que se quedan ahí, o sea, y algunos ingenieros de muy buena voluntad de repente ofrecen, ¿no?, apoyarlos con este acceso a información, pero no es información que esté disponible al público en general o que pueda estar disponible para investigaciones en general, y pues cuesta mucho trabajo. Créanme que en el INPRAN se ha intentado en varias ocasiones hacer esta compilación de información y ha sido bastante complejo, porque además no es nada más conseguir que nos den información, sino cómo está la información y hacerla accesible, hacerla compatible, hacer un montón de cosas, es todo un trabajo, ¿no? Y si a eso le sumamos que pues de repente en las instituciones traemos esta visión segmentada, ¿no?, o segregada de este tema, y que de repente pensamos erróneamente que ese es un tema que le compete nada más a Protección Civil y no a las demás dependencias, pues entonces ahí estamos con un problema mayor, porque entonces las áreas como la de nosotros pues no tienen de repente los apoyos necesarios en términos de presupuesto o en términos de programáticos, ¿no?, que se tienen que estar haciendo año con año para darle seguimiento a esto. Bueno, por otro lado está una escasa organización social de las comunidades. Bueno, esto tiene que ver ahorita en relación a este tema que estamos viendo, justamente los que alcanzaron a ir a campo y nos acompañaron, pues ustedes lo vieron ahí en campo, ¿no? Los que alcanzaron a ver estas situaciones de cómo las personas se autoorganizan, autoconstruyen y autodestruyen, ¿no? O sea, porque finalmente todo lo que están haciendo mal están generando un círculo vicioso ahí erróneo de problemas
y a final de cuentas todo mundo separado, porque aparte hay esas situaciones de segmentaciones de grupos sociales que no se unifican y que no van precisamente por una solución integral de su comunidad o de su colonia, sino que van por pedacitos, ¿no? Van 3 vecinos que son amigos y van y hacen una gestión, y luego van otros de tanto de otra zona a hacer otra gestión, y entonces toda esa segmentación de esfuerzos pues a veces es más complicada, ¿no? En cuanto al incumplimiento de la ley y estándares de diseño constructivo, pues ya es lo mismo más o menos. Todo el mundo hace lo que se le haga la gana, no piensan que contratar a un ingeniero o un arquitecto para que les haga las cosas como deben de ser, pues es gastar dinero nada más, y tirar dinero, y que ellos lo pueden hacer. Los maestros albañiles que muchas veces trabajan en estas colonias de escasos recursos, pues es muchas veces el pensar, ¿no? Por la experiencia que ellos tienen, dicen, no, yo he construido y no se me ha caído mi casa, ¿no? Pues sí, pero hay una serie de problemáticas que a veces no son evidentes. El tema justamente de las infraestructuras tiene que ver con eso, ¿no? Que no es visual, no es visible el problema de lo que se está generando ahí abajo de la casa. Están pasando cosas y nadie se da cuenta. La débil capacidad de respuesta del gobierno municipal, pues bueno, sí, aunque duele decirlo, pero así es parte de esto que ya les he comentado, pero también la parte esta de la descoordinación, la parte de los recursos, y pues también se traduce en esta, por ejemplo, a nosotros en el INPLAN, si alguien viene y nos pregunta de repente, y que de hecho sucede, en el INEGI cada vez que saca sus datos nos pregunta, a ver, el dato de población asentada en zonas de alto riesgo, ¿no? Y bueno, pues sí podemos, y sí se emite un dato, pero es dependiendo, ¿no? Hay muchos asegúnes en eso, porque no tenemos un trabajo fidedigno de trabajo en campo que realmente nos asegure que lo que estamos diciendo sea real. Entonces, bueno, hay una incapacidad de respuesta a todos esos temas por todas estas situaciones. Los instrumentos jurídicos y mecanismos de gestión de riesgos, pues también, ya lo comenté también, es parte de que los instrumentos que tenemos, muchos de ellos, algunos en materia de construcción y otros no, algunos de estos son muy viejos, muchos de estos son muy viejos. Entonces, ayer en otra plática que tuve aquí en el ITT, comentaba eso, de que los jóvenes a veces piensan que porque están en un área, en este caso ingeniería ambiental, o ustedes que son ingenieros, de repente pueden pensar que nada tiene que ver en lo que ustedes están estudiando con aportar o promover este tipo de instrumentos jurídicos, porque no son abogados ni son nada de eso, pero la realidad es que el instrumento jurídico se apoya y nace a partir de la parte técnica, ¿sí? Si no hay un análisis técnico, si no hay una revisión de esos aspectos, pues difícilmente vamos a tener una propuesta de modificación a un reglamento o a una normativa, ¿no? Que ya de antemano algunos pues ya reconocen que están mal, pero pues ahí siguen mal, ¿no? Y no sé cuánto tiempo se van a quedar ahí. Bueno, la parte de la ocupación de áreas no aptas, que tiene que ver con lo que ya mencioné del tema de la aptitud limitada, pero pues que aquí se concentra mayormente en estas zonas problemáticas que ya ustedes saben, los cañones y zonas muy muy vulnerables, además de que son visiblemente vulnerables, además de otras que no lo son. La vulnerabilidad ante sismos, que pues finalmente aquí en Tijuana de repente piensan que eso no pega, ¿no? Porque no, hasta ahorita, y gracias a Dios no se ha caído nada así fuerte, no nos ha pasado una situación grave, pero por sismo al menos, pero no es algo que se deba descartar. Y pues esta parte de la orientación técnica justamente de estos elementos o estos estudios o análisis que se traduzcan a una reestructuración en términos de la vivienda, ¿no? Por favor. Bueno, esta parte ya sé que a muchos no les gusta porque pues es medio aburrida, pero es la parte del marco legal. Y bueno, aquí rápidamente, pues desde la Constitución, ¿no? Básicamente se está hablando de la determinación de los usos y destinos y reservas de tierras, aguas y bosques son inherentes a la utilidad pública, así habla. Esto es importante porque la declaratoria tiene una connotación muy fuerte en términos de este concepto de utilidad pública. Entonces, bueno, por eso lo estamos ahí mencionando. Luego viene otra ley importante, muy importante ahorita en el contexto de lo que hemos estado hablando, que es la Ley General de Protección Civil, y donde ya está hablando, dice otras cosas, ¿no? No quise poner todo, pero bueno, aquí habla ya delito grave, ¿no? Delito grave,
el hacer construcción o edificación sin considerar los temas de riesgo. Y ahí entramos pues en toda esta situación de caber y entonces quién tiene la información o quién debería de tenerla, cuáles son las zonas de riesgo, con qué criterios y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego sigue la Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para el Estado de Baja California, que también habla de la definición de objetivos y metas de adaptación al cambio climático, que tienen justa relación con todo esto que estamos diciendo. Entonces, para poder cumplir con lo que dice esta ley y los objetivos, pues tenemos que cumplir también lo de las anteriores para ser congruentes, ¿no?, con estas estrategias. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano igual establece ya la obligatoriedad en el ordenamiento de los usos de suelo en términos de la consideración de los aspectos de riesgo y particularmente aquellos que aparecen ya reflejados en los atlas de riesgo. Y ahí, bueno, pues igual hay una serie de consideraciones respecto a lo que dice la ley que se tiene que hacer y cómo tenemos nosotros la información vertida en esos instrumentos y cuáles son los espacios o los mecanismos que tenemos para difundirla y para que en este caso los profesionistas que tienen ejercicio en estas materias pues puedan disponer de esa información y hacer uso de ella de manera efectiva, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que comentaba precisamente que es la que le da pauta a las declaratorias de usos y destinos de suelo. Ese es el nombre que tienen oficialmente, no hay declaratorias de riesgo como tal. Bueno, ya ahorita ya se están usando muchos esos términos, pero la ley de desarrollo urbano, el concepto y el que maneja es declaratorias de usos y destinos de suelo. Y bueno, cuando hablamos de usos, nos estamos refiriendo a usos privados, y cuando hablamos de destinos, nos referimos al concepto constitucional que les leí hace rato, de utilidad pública, ¿sí? Bueno, entonces ahí vienen señalados los artículos que hablan precisamente de las declaratorias y el procedimiento básico para emitir estas declaratorias. Luego viene el Plan Municipal de Desarrollo, que igual para Tijuana, que establece el tema de la gestión del riesgo y la resiliencia ante amenazas naturales, y el tema obviamente del Atlas de Riesgo nuevamente, y en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, que también propone una serie de acciones, y entre ellas un programa de declaratorias para usos y destinos, que pues no hemos logrado concretar. Sí hemos hecho declaratorias, pero no un programa, y la diferencia de eso está en que pues al promover un programa se promueven también todos los demás insumos que se ocupan para efectuarlo, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, en el marco legal se habla de esta gestión, ¿no?, como un proceso. Las declaratorias vienen siendo uno de los instrumentos de gestión del riesgo, y en una parte. Y entonces la gestión del riesgo es este proceso de adopción de políticas y estrategias, ¿no?, orientadas a evitar los riesgos. Y ahí viene nuevamente cómo empiezan a bajar estas estrategias de gestión de riesgo a través de los planes de ordenamiento territorial, que son regionales. Luego bajan a los de desarrollo urbano, tanto municipales como de centro de población o parciales, y luego ya hasta los proyectos de inversión, ¿no?, las infraestructuras y demás. Y bueno, hablamos aquí de algunas estrategias de riesgo que comprenden varias cosas que aquí vienen mencionadas: el fortalecimiento de las instituciones, la participación de actores claves en la comunidad, porque ese es otro asunto, aparte de los actores claves que están dentro de las instituciones de gobierno, pues también los hay dentro de las comunidades y normalmente no los tenemos identificados ni tampoco los incorporamos, ¿no? Y esta capacidad de producir conocimiento sustentado por un lado en la experiencia o en el conocimiento práctico de la población, pero también en aporte profesional, ¿no?, científico y técnico, que nos dé este soporte. Y pues también el uso de tecnologías apropiadas, ¿no? Ahorita en estas imágenes que veíamos, que está todo absolutamente derruido, pues se rompe totalmente con todas las instalaciones de agua, de drenaje, de luz eléctrica,
y de repente entonces cuando hay que reconstruir lo que se puede reconstruir, pues tendremos que estar pensando en cómo promover el uso de nuevas tecnologías que ya no sea regresar otra vez a lo mismo, porque lo más seguro es que esa zona se va a seguir moviendo y se va a seguir rompiendo el tubo, y entonces es un círculo o un cuento de nunca acabar. Y entonces ustedes que como futuros profesionistas, pues les va a tocar precisamente como promover cambios, ¿no? Cambios en las normatividades, cambios en el uso de estas tecnologías que algunas ya están disponibles, y empezar a trabajar con eso de manera más contundente, ¿no? A ver, la que sigue, ok, bueno. Esto es, a grandes rasgos, el procedimiento o el proceso que se sigue para la elaboración de las declaratorias de alto riesgo. Arriba, pues tenemos como marco, nuestro marco del que ya hablamos, la Ley de Desarrollo Urbano, y luego sigue, pues en este artículo que ya les leí, el 119, donde menciona los contenidos y los alcances que tienen, o los enfoques que se manejan en estas declaratorias. Bueno, de lado, el procedimiento inicia, digamos, como un procedimiento jurídico-administrativo, primero que nada, y digamos que en el ideal de las cosas, porque a veces no suceden así, en ese orden, así en esa secuencia, a veces los bomberazos están muy difíciles, y a veces entramos en caos con estas cosas, a veces entra una cosa primero que la otra, pero bueno, en el ideal de lo que marca la ley y demás, lo primero es que se hace una solicitud formal de la declaratoria por parte del ayuntamiento, ¿sí? A quien lo tiene que realizar. Nosotros, por ser una institución que nuestro principal propósito es la elaboración de planes, programas e instrumentos normativos para la ciudad, para normar el crecimiento de la ciudad, pues nos corresponde en un momento dado el elaborar este tipo de documentos. Entonces, pues a quienes van a tener que instruir sobre la elaboración de la declaratoria es al INPLAN, ¿sí? Y esta instrucción la tiene que dar el Cabildo. ¿Por qué el Cabildo? Porque el Cabildo tiene que determinar primero la necesidad de hacerlo, y por lo general estas instrucciones de declaratorias pues se dan cuando ya está el problema, ¿no? Cuando ya tenemos un problema ahí caminando, que se están cayendo las casas, que ya la gente tiene un problemón, etcétera, y entonces viene de urgencia esta instrucción, y entonces hay que buscar el recurso, ¿no? Porque pues las cosas no salen así nada más, se tienen que pagar los estudios, entonces quien autoriza, primero quien da la instrucción para que te dediques a hacerlo, es el Cabildo o el presidente municipal, y segundo, pues quien autoriza los recursos, ¿no? Que se van a gastar en lo que se tenga que gastar para hacer el trabajo, es el Cabildo. Entonces, por eso es ese paso. Luego viene, dice, dice el siguiente, es autorización del Cabildo, que es justamente esa parte, se hace por un acta, se emite un acta y ya se da entonces la instrucción al INPLAN, y entonces inicia la parte del proceso técnico, que está acá de este lado, ¿no? Y en la primera parte tenemos, pues primero que nada, a nivel técnico, lo primero que hacemos nosotros es un reconocimiento del sitio, vamos a campo, vemos la zona, la revisamos, tomamos fotos, etc. Y luego vamos a empezar a determinar las áreas de estudio, como estudio, y luego el área de afectación, que son cosas diferentes. De ahí viene propiamente la contratación para la elaboración de los estudios. Aquí dice determinación de las afectaciones, condicionantes físicas, sociales, económicas, legales, urbanas para la zona afectada. Todo eso se tiene que hacer en esa primera determinación. Se contrata el estudio, normalmente, por lo general, la mayoría de los estudios que hemos contratado nosotros en el plan siempre han sido por lo general con el CICESE. Y en lo que ellos hacen, nosotros les pasamos la demarcación, ellos hacen el estudio, y se hace igual un círculo ahí de reconocimiento, van a campo, etcétera, etcétera. Una vez que terminan de hacer el estudio, se tiene que acotar muy bien las causas de utilidad pública de la declaratoria, y las causas de utilidad pública de la declaratoria van apoyados justamente en esto que les digo de la información, ¿sí? O sea, no tenemos que inventar, ahí está la información, y con base en esa información se establece cuál es esa causa de utilidad pública, por qué se tienen que reubicar a esas personas, porque ya se recabaron informaciones y evidencias de que si no, pues va a pasar otra cosa más fuerte, ¿no? Se determinan entonces las diferentes causas de utilidad pública que puedan haber,
y se arma el proyecto de declaratoria de destino para la zona de riesgo. ¿Por qué de destino? A ver, alguien que puso atención, que me diga. ¿Por qué de destino? Porque es pública, ¿no? Sabemos que las áreas las de uso son privadas y las de destino son públicas. Entonces, una vez que la zona sufre un problema de este tipo, pues no se puede habitar ya no puede utilizarse para fines privados, tiene que convertirse en un fin público, entonces se convierte en una declaratoria de destino. Bueno, entonces empezamos a trabajar en ese borrador, ¿sí? Y junto con, en ese momento que estamos trabajando en este borrador, pues viene una serie de definición de lineamientos de control. Eso no es otra cosa más que para cada zona que determinamos, por lo general se manejan 3 áreas dentro del área de la declaratoria. La zona de riesgo o de desastre, que es la zona que se cayó, que se afectó y que ya se derrumbó y que ya no puede ser habitada, que nosotros la denominamos, bueno, ya la ley también trae esas definiciones, la denominamos como zona de protección, y la pintamos siempre de color rojo. Luego enseguida viene una área de color anaranjado, que le llamamos, perdón, la de salvaguarda, es la de mayor riesgo. Luego viene la zona de protección, y al final viene una tercera zona, que es la que menos, digamos, situación de riesgo presenta en el momento que hacemos la declaratoria, pero que pudiera presentar en el futuro si se siguen dando procesos de deterioro en la zona, y que es la zona amarilla, que es la zona de amortiguamiento, así le llamamos. Las 3 zonas, ahorita las vamos a ver en unas imágenes, las 3 zonas tienen que tener lineamientos de control. Obviamente la roja es la zona más estricta y la amarilla la menos, pero todas cambian la condición del programa de desarrollo urbano para esa zona. Por eso es un instrumento jurídico formal, porque en cuanto terminamos nosotros de hacer el proyecto, se manda a una revisión técnico-jurídica al ayuntamiento por parte de los jurídicos, se revisa y luego se aprueba, ¿no?, en forma general la declaratoria, se manda a Cabildo, se aprueba por Cabildo y luego Cabildo la turna para publicación, primero para revisión también de la Comisión de Evaluación del Estado, ¿sí?, la de Desarrollo Urbano. El Estado la revisa, pues para que sea congruente con toda la línea de política que tenemos, ¿no?, desde el nivel estatal hasta el municipal, y ya una vez que están de acuerdo, que no entre en contradicciones con las demás políticas de desarrollo urbano, de los demás instrumentos, se aprueba, se publica en el periódico oficial del Estado y se inscribe en el registro público de la propiedad del comercio con todos sus anexos, y se hace una notificación a propietarios posteriormente. Y después sigue la flechita para seguimiento de la declaratoria. Ahí se interrumpe el proceso porque aquí estamos hablando nada más del proceso de la declaratoria, pero ahorita vamos a seguir hablando. Bueno, ahí se fue un ejemplo que puse de la portada del periódico con una de las declaratorias, por favor. Bueno, esto es parte del proceso también, ya nada más entrando un poquito más en detalle para que ustedes dimensionen qué es lo que hacemos. Y por ejemplo, pensando, yo esto lo puse pensando en que hubiera aquí más interesados en sumarse a hacer declaratorias, pues bueno, ya más o menos se vayan dando una idea de por dónde va la cosa. Bueno, esto se refiere a la primera parte técnica de acá arriba, donde está el estudio, ¿no? Entonces el estudio dice estudio técnico, luego dice información complementaria al estudio técnico, luego dice límite del fraccionamiento o desarrollo, y el sembrado o coordinación legal de lotes, ¿no?, la conducción legal de los lotes, y el plano georreferenciado de instalaciones. Bueno, cada uno de esos apartados, esos estudios, se subdivide en una serie de tareas, ¿no?, algunas piezas a su vez en otras, pero bueno, este es así algo más general que les quise poner. Y a mano derecha lo que estamos viendo es un plano de notificación de uno de los casos de aquí de Tijuana, que se identifican los lotes. El polígono que se ve punteadito en color rojo es el área que deslizó, que se cayó, y ahí lo que estamos haciendo es identificar exactamente cuántas pérdidas de viviendas, de casas hubo con el proceso del deslizamiento, y después viene ya con apoyo de los estudios el determinar cuál otra, la zona de protección, ¿no? Esta sería la zona de salvaguarda, que es la roja, y luego posteriormente sería la de protección. Acá abajo lo volvemos a ver, ¿sí?
esa es la representación de lo que les estaba comentando. La roja rayadita es en un episodio, en un historial, un área que falló en el 2010 y posteriormente la zona continúa ahí abandonada, etcétera, etcétera, continúa avanzando el problema con evidencias de estudios, no nada más de lo que se ve en superficie, sino ya con estudios se encontraron una serie de cosas que nos dieron la pauta para que el área roja se incrementara hasta donde ven, ¿sí? Y luego sigue la anaranjada y luego la roja. Esas son las tres áreas que van a conformar la declaratoria, y cada una de esas áreas en el documento se describe con coordenadas, con los mapas de coordenadas, y se describe exactamente cuántos lotes y cuáles son las claves catastrales, etcétera, etcétera, ¿no? En el trabajo que ustedes nos ayudaron a hacer, los que estuvieron con nosotros, lo que hicieron justamente sus compañeros fue trabajar como en el plano de arriba, ¿no? Les dimos una serie de mapas, fueron a campo con la zonificación de los lotes y fueron casa por casa a levantar el censo, y el censo socioeconómico de población, pero aparte el censo de la condición estructural de la vivienda, que ahí es donde ustedes ya ponen en práctica sus conocimientos como ingenieros, y ahí nos aportaron ustedes este trabajo de tomar la fotografía y anotar algunas cosas conforme al formato que maneja el Senapred, ¿no? Así fue como levantamos, y ya entonces después esa información se baja, se procesa, se sacan algunas estadísticas y se acompaña, digamos, esta información a esta zonificación, para que tengamos esta relación entre lo técnico, el informe del estudio, y aparte la parte, digamos, del comportamiento de las casas y de la gente ahí, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, no voy a entrar en detalles, es solamente un pedacito que lo quise utilizar como ejemplo de uno de los estudios técnicos que se hicieron para uno de estos casos. Y este ejemplo en particular a mí me gustó porque no todos, desgraciadamente, los trabajos que se han hecho de declaratorias en Tijuana tienen la suerte de tener pues la cantidad de el recurso económico para pagar todos los estudios que se ocupan. En este caso particular sí hubo un apoyo adicional de recursos y hubo una manera de aterrizar un poquito más en detalle todas estas cuestiones. Estas son cosas que ustedes ven, ¿no?, en sus libros, en sus clases, pero aquí lo interesante es cómo determinaron estas personas en la zona del problema. Tenemos del lado derecho un escenario a partir de lo que es la información de la estratigrafía natural del lugar. Y del lado derecho dice estratigrafía con anomalías. Eso es en función del tipo de estudio que se hizo, con los aparatos, digamos, que se hizo. Se entró ya en profundidad a nivel de análisis de las capas con aparatos. Y lo que estamos observando entonces es cómo tenemos diferentes formas de interpretar un problema a partir de los instrumentos técnicos, ¿no?, disponibles. Entonces, una cosa es lo que nos dice, si nada más vamos a ojo, ¿no?, a revisar una zona, o si nada más hacemos mediciones muy puntuales, físicas, directas, pero muy puntuales, nos va a salir un resultado. Pero si lo complementamos, como fue este caso, con otros estudios adicionales, pues el resultado es muy diferente, ¿no? O sea, tenemos un complemento muy importante. Geofísico, sí, los estudios, no quiero ahorita calificarlos, pero esos son. Básicamente ahí, por ejemplo, las zonas en color, ¿no?, dice, representan las masas de terreno potencialmente inestables, y pues pueden ver la diferencia, ¿no?, entre una forma y otra, y eso es básicamente lo que quiero resaltar aquí, ¿no? A partir de estos análisis, cómo se determinan estos factores de seguridad en cada una de las áreas, y cómo eso les sirve a las personas también para tomar decisiones respecto a si, imagínense que ustedes, no lo permitan, pero bueno, si llegara a darse el caso, pónganse en el lugar de la persona que resulta afectada, pues en determinado momento de la noche a la mañana tienen un problema en su vivienda y de repente pues se presentan una serie de situaciones en las que ustedes definitivamente se sienten totalmente pues incapaces, ¿no?, o impotentes de resolver un problema que de repente sale más carísimo, porque pues hay que hacer estudios y hay que hacer no sé qué tantas cosas. Entonces, bueno, a eso es a lo que voy con la utilidad que tienen estas cosas, ¿sí?
Desde un punto de vista más jurídico y administrativo, pues espero que les haya quedado como claro esa parte, ¿no? A nosotros, ¿para qué nos sirve tener, me refiero a nosotros, o sea, porque estoy del lado ahorita del gobierno, digamos, al gobierno, ¿para qué le sirve tener estas cosas? Pero también, por el lado del privado y del particular, ¿para qué le sirve tener todo esto, no? Es para tomar decisiones también, decisiones que a veces no son nada sencillas, pero que ahí está, si en la declaratoria se hacen todos estos trabajos, pues es una gran ayuda para el particular el ya tener un diagnóstico a este nivel, ¿no? Vuelvo a repetir, no todos los casos tienen la información a este nivel. Bueno, ¿de qué sigue, por favor? Bueno, pues debilidades, pues ya hablé un poco de esto, a lo mejor aquí me estoy yendo un poquito más, me voy a detener aquí tantito porque de esto ya hablé un poco, y yo quisiera que si en este punto hay alguna duda o alguna, no sé, que no les haya quedado claro la parte que tiene que ver con el proceso de la declaratoria, si quieren nos regresamos al cuadrito del diagrama de flujo, a Si aquí en este punto hay alguna duda sobre qué es la declaratoria y para qué sirve y cómo se instrumenta, pues ahorita podemos empezar a comentarlo, ¿no? Por lo que las láminas que vienen tienen que ver con el proceso de fortalecimiento, qué se ocupa, qué necesitamos, hacia dónde vamos, qué cosas se están definiendo, ¿no? Ahorita regresamos a esa parte, pero si en este punto hay inquietud o no se tiene claro o no les quedó claro, pues con todo gusto lo aclaramos ahorita, ¿no? Antes de seguir. ¿Alguien que diga, no lo entiendo? ¿Todos? Adelante. Más o menos, ¿cuánto dura todo este proceso? Bueno, si nos vamos en un sentido estricto, así como técnico todo, como en el ideal de las cosas, pues puede tardar, si ya tengo, por ejemplo, nosotros, una vez que tenemos la información técnica en el escritorio, ya tengo los estudios, ya tengo los censos, nos podemos tardar unos 3 meses o 4 en sacar 3 meses, yo creo que unos 3 meses, ya teniendo toda la información. Pero si no la tenemos, pues ahí tenemos todo el montón de otros casos que no se han logrado concretar. O sea, sí puede irse desde unos meses, desde 6 meses, 8 meses, 1 año, hasta más, ¿no? Porque sí, el proceso de construir la declaratoria va una. Ahora, también es cierto que hemos sacado a veces declaratorias en el orden de la importancia, de la emergencia, pues acotadas en la información, y se sacan, pues por decir algo, en un mes puede salir una, ¿no? Pero también muy acotada en los alcances y en las definiciones. Para mí el valor que tienen estos instrumentos es en esos dos sentidos. En el sentido, digamos, de lo que requiere la institución o el gobierno para actuar, porque voy a ponerlo de esta forma. Una vez ahí puse, ¿no? Seguimiento a la declaratoria. ¿Qué significa eso? O sea, ¿quién le tiene que dar seguimiento a eso? Pues una parte del gobierno, porque pues por eso tenemos responsabilidades y atribuciones que se nos dan a la ley, pero otra parte también le corresponde a la misma comunidad que resultó afectada. Si la comunidad que está afectada no se compromete, pues difícilmente el gobierno tiene 20,000 broncas que hacer, a lo mejor le va a dar seguimiento. Se tiene que constituir un comité de seguimiento a esta declaratoria, formado, constituido por los mismos residentes afectados, que mantengan un seguimiento del proceso. Ahora, muchas de las obras que se ocupan para restaurar o para establecer, por ejemplo, el parque, vamos a hablar del parque, que es relativamente lo más sencillo. Un parque en una zona que se deslizó, no es tan fácil de nomás llegar y decir, pues sí, lo dibujamos y lo ponemos, y alguien muy creativo puede hacer un proyecto muy bonito. Pero sabiendo que es una zona que se está cayendo, que se está moviendo y que se va a seguir moviendo por muchos años, no es como cualquier proyecto, aunque sea un parque. Entonces, para el parque se ocupan recursos, se ocupa un proyecto, un anteproyecto, se ocupa una topografía de la zona, se ocupan un montón de cosas. Y entonces todo eso se tiene que pagar y se tiene que programar en tiempo. Entonces, parte del seguimiento en la declaratoria, bueno, no me traje aquí un ejemplo así directo de la declaratoria, no se me ocurrió ponerlo, pero en una parte la declaratoria es un documento chiquito, no crean que es un monstruote, es un documento pequeño, porque como cada hoja que se inscribe cuesta y demás, entonces es un formato jurídico muy concreto, pero que se acompaña de estas tablas, ¿no? Que les decía de
de dónde están los polígonos y cuántas viviendas o cuántos lotes hay en cada predio. Y además se acompaña de unas tablitas que dicen qué cosas se tienen que hacer en cada uno de los polígonos. Y ahí dice, ¿no? Pues hacer el parque o construir la calle que se cayó, si se puede reconstruir. Y para eso todo lo que se vaya a hacer va a requerir más estudios, más análisis, proyectos específicos, obras de contención, de no sé qué, de contención, etcétera. Los ingenieros saben más de eso. Entonces, todo eso cuesta dinero. ¿Y quién lo va a gestionar? ¿Y quién lo va a mover? ¿Y de dónde se van a bajar los recursos? Entonces, vienen una serie de acciones amarradas o concatenadas con esto, que al final de cuentas ya salió la declaratoria, se publicó y ahí está, perfecto. ¿Y ahora quién la va a utilizar? Entonces, si ustedes fueran uno de los afectados, pues bueno, ustedes tienen un instrumento formal con el cual pueden organizarse con el gobierno, solicitar recursos de la federación, porque la federación les va a decir, ¿y quién dice, no, que estás en una zona de riesgo? ¿O quién dice que estás en esa situación que tú dices que estás? La propia federación maneja sus criterios en la escala que ellos están, para definir si es o no una zona de riesgo, una zona que amerite en un momento dado la emisión de estos recursos, la aplicación de estos recursos. Entonces, bueno, pues esto precisamente sirve para eso, para que ustedes, si llegaran a ser la persona afectada, pues presentan esta declaratoria, ya está publicada, ya está registrada, ya pasó por todo el proceso legal que debe de pasar, que dice la ley, y entonces ya es un respaldo para ustedes, para hacer gestiones y para promover estos recursos que son muy, muy importantes, ¿no? Pero bueno, pues más o menos eso te puede dar una idea de que en términos de la declaratoria podemos irnos a 3-4 meses a lo mejor, en el mejor de los casos, pero una vez que se publique y que se registra, pues el proceso es largo. O sea, dependiendo del caso, hay casos muy complicados, que pues eso puede llevar ahí no sé cuántos años en hacerse las obras de contención o de protección necesarias, ¿no? Y hay zonas que además, aparte de los estudios que ya aquí se presenten, pues van a ocupar el estudio puntual en la vivienda, que le va a decir a la persona si puede o no seguir metiendo estos pilotes, sus cosas para proteger para estabilizar su vivienda, ¿no? A lo mejor le va a resultar que no, pues que ya no le conviene, por cuestión más que nada de dinero. Bueno, pues esa sería otra duda o pregunta. Adelante. Estas declaratorias no son publicadas y sí son accesibles para el público. Sí, se publican en el periódico oficial. Esta es una carátula, digamos, del periódico oficial. Una vez que pasan por el Cabildo y que pasan por la Comisión de Desarrollo Urbano del Estado, se suben por orden del gobernador, se inscriben, digamos, se publican en el periódico oficial y se inscriben en el registro público de la propiedad del comercio. Entonces, si tú eres un particular que no conoce Tijuana y llegas con la intención de comprar un predio y pues te andan ofreciendo un predio muy barato, muy padre, y mira bien barato que está, pues lo primero que tienes que hacer es checar en el registro público de la propiedad y el comercio, pues qué tipo de gravámenes o situaciones tienen, ¿no? Para saber si te conviene comprarlo o no. Mucha gente pues no sabe, ¿no? Porque no vive aquí, porque no se imagina, por lo que tú quieras, o porque no tenemos la costumbre y la cultura de hacer estas verificaciones, ¿no? Y entonces están comprando riesgo, ya no se dan cuenta, pues bueno. Y en esta declaratoria, una de las cosas que dice, bueno, de las declaratorias que estamos ahorita sacando, es que dice que las personas que ya no van a poder usufructuar su predio como de manera particular para un uso privado, no lo pueden, por ejemplo, un predio privado, no lo puedes vender. No lo puedes vender. Si estás en la zona de protección, a lo mejor, o en la zona de salvaguarda, a lo mejor. Pero estás obligado a informarle a tu comprador la situación de tu predio. ¿Sí me explico? Y si son accesibles, sí, te puedes meter a internet y con la fecha de publicación, buscas la fecha de publicación y bajas el periódico. Esa es la versión blanco y negro del periódico oficial. La versión, digamos, a color y eso, pues a veces la gente que ya sabe que está la declaratoria, pues va con nosotros y ya consulta, porque a veces la publicación en periódico oficial demerita mucho la calidad de los mapas. No trae muchos mapas la declaratoria como tal, más que los del área declarada, pero vienen los anexos y los anexos no se publican. Los anexos de los estudios son demasiados, a veces son unos monotropos así, no se pueden publicar todos, entonces, pero sí se inscriben. Entonces, si tú vas a consultar
al registro público, pues tienes el derecho que se te preste no nada más la declaratoria, sino los anexos para consulta. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, adelante. En el caso en que en una zona en específico no haya como un análisis más concreto de por así decirlo, de los riesgos que hay. Eso lo comento más que nada porque yo ahorita estoy participando como parte de Protección Civil, analizando los riesgos externos que tiene ciertos inmuebles. Sin embargo, la información que existe actualmente, que es el atlas de riesgos, realmente no está actualizado y hay zonas que, a pesar de que uno esté buscando, no hay información. ¿Y eso a qué sucede? Bueno, en el caso de lo que tú me estás comentando ahí con Protección Civil, bueno, ya no está propiamente dentro de este tema de las declaratorias, porque a lo mejor lo que tú estás haciendo forma parte de todas las tareas que tiene que hacer obligadamente Protección Civil y que también las tenemos que hacer otras dependencias y que en teoría tenemos que estarnos coordinando para intercambiarnos información. Pero vamos a pensar que en este ejercicio que tú me platicas que estás haciendo, te enfrentas por supuesto con toda esta deficiencia de información, pues es parte justamente del tema que yo quiero precisamente hoy enfatizar aquí, que cuando hablaba de la falta de información, ¿no? En una declaratoria, en teoría, se supone que estás contratando, o las personas que estamos trabajando dentro de esas áreas, o por ejemplo tenemos de repente convenios con los colegios de ingenieros, de arquitectos. Entonces a través de estos convenios y de las personas que tenemos cierto perfil, a lo mejor que ya tenemos muchos años con estos rollos, nos apoyamos cuando no hay recursos para sacar algo sacamos, ¿no? O sea, una información mínima que tenga que tener el análisis de la zona, el reconocimiento, etc. Pero si ya se trata de como para ese nivel de información que tú me estás comentando, es decir, si vamos a generar una base de datos de todos esos puntitos que vimos, Protección Civil tiene esa misma base de datos, y Protección Civil en esa base de datos le picas y aparece el nombre de la colonia, no sé qué, todo un rollo, si es deslizamiento, si es hidrometeorológico, si es no sé qué tanto, pero le falta también obviamente mucha información. Y por ejemplo, cuáles han sido reincidentes y desde cuándo no lo tenemos registrado, ¿no? O por ejemplo, condiciones específicas del subsuelo en ese espacio tampoco lo tenemos porque no tenemos la microzonificación geológica, tenemos una zonificación muy general. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Pues generar los datos, o sea, hay que ponernos a trabajar, hay que empezar a generar estos informes, estos estudios, y por eso precisamente, qué bueno que preguntas eso, porque ese es el tema. O sea, a mí me encantaría dejarles al menos eso en claro, ustedes independientemente de si no sabían de estas cosas ya sepan que existe esa figura, pero independientemente de eso, si se van a su casa sabiendo que hay una lista de cosas muy grande que hacer en este tema y que como ingenieros ustedes pueden aportar muy buena parte, creo yo, del proceso a esto. Por ejemplo, un convenio, nosotros tenemos un convenio con el ITT, por ejemplo, ¿no? Y nosotros compartimos en esta cuestión, por ejemplo, apoyos para servicios sociales y prácticas profesionales. Pero si fuéramos más allá y dijéramos, a ver, estamos detectando este problema, a ver, ahora sí te voy a pedir que te vayas a la de las, sí, a las donde nos quedamos. Aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, a la que sigue, si quieres, vete a la que sigue. Ahí, esta habla de estrategias institucionales, ¿no? O sea, entonces yo con esto lo que quiero provocar es como, ¿qué nos falta? ¿O qué estamos proponiendo? Y en dónde pudiéramos sumar trabajo, ¿no? O sea, de repente si tenemos un convenio, pues vamos sacándole jugo al convenio y vamos definiendo un tema de trabajo, no una residencia o un servicio social, que no lo estoy despreciando, no, para nada, pero sí un tema. O sea, los chavos que tienen interés en generar una, ¿cómo se dice?, una investigación más profunda, una tesis, así es, sobre un tema en particular, pues órale, vamos haciéndole. A lo mejor te llevas ahí 1 año, 2 años, no sé cuántos, pero te aseguro que vas a aprender un chorro, ¿no? Y vas a sacar un producto que además le va a servir un montón a mucha gente, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, en esta parte dice, la primera estrategia es conocer los riesgos para tomar medidas. No, o sea, no podemos pensar en Tijuana porque ya vimos cómo se está incrementando y todo esto que vimos en la presentación. No podemos pensar que ya tenemos, ya conocemos los riesgos, no es cierto. Tenemos un atlas, sí, pero tiene limitaciones. Limitaciones, en el buen sentido lo digo, es una limitación que tiene que ver con el proceso
de elaboración del atlas, ¿no? No porque la gente no haya querido o porque no haya capacidad suficiente a lo mejor para hacerlo, sino por el proceso que siguió su elaboración, de dónde venían los recursos, los candados que se pusieron, muchas cosas. Pero entonces si reconocemos que en el atlas, que además la ley nos está diciendo que tenemos que consultarlo y que tenemos que dictaminar y que tenemos que construir y que tenemos que hacer conforme al atlas, híjole, pues hay un problema, ¿no? Porque el atlas no te está dando la escala que ocupas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Actualizar el atlas, bajarle la escala. Y ahorita hay un proceso abierto, por lo menos ahorita, no estamos en eso, de definir cómo le vamos a hacer, cuáles van a ser los mecanismos para actualizar el atlas. Y se ocupa bajar dinero y otra vez lo mismo, ¿no? Pero tenemos que establecer ese proceso. Ahora, hay cosas, independientemente de este mecanismo como más formal que estoy mencionando, yo insisto en que a través de las escuelas, de las universidades, se pueden hacer muchas cosas. Mira, yo no sé, te digo, platican con Abriel, si no me quieren creer a mí, pero yo me he llevado muy buena impresión de este grupo que se anotó para ayudarnos con el tema de los censos, porque además, déjenme decirles que fueron, a los profesores sobre todo, que fueron muy profesionales, los muchachos. A mí me daba mucho temor de repente porque andaban en campo trabajando en colonias que son bastante peligrosas, sus compañeros tuvieron ahí en una de las ocasiones una experiencia media de miedo, ¿no? Ahí con una balacera que hubo, y bueno, son situaciones que yo la verdad se salen totalmente de nuestro control y que sí le ponen a uno a pensar como institución, híjole, pues no está tan fácil estar mandando a jóvenes o exponiéndolos de repente a ciertas... Se les da una capacitación, se les explica, se les trata de dar más apoyo en campo, con vigilancia, que la policía, que el delegado, que no sé cuánto, pero pues son riesgos, son riesgos. Ahora, pues ustedes yo sé que no están en una burbuja y ustedes en su carrera van a enfrentar ese y muchos más riesgos, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que logremos, independientemente de los mecanismos formales, como ya los estudios técnicos con profesionistas de supernivel y no sé qué, que hagamos cosas muy, no pequeñas, yo no quiero decir que pequeñas, porque el hacer un censo, aunque es sencillo, relativamente sencillo, tiene un efecto muy importante en términos de generar esta información. Entonces yo no lo minimizaría ni diría, ay, no, pues el censo, ¿no? Cualquier cosa, no, pues no es muy complicado, tiene su chiste, pero vamos, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Y si hubiera una intención de generar un ejercicio más permanente, pues hoy estaría ready. Ahí ya estaríamos abonándole ese tema de los diagnósticos y análisis de riesgo para la ciudad, que te digo, ya estamos en ese proceso. Mejorar la zonificación de uso de suelo para orientar el crecimiento hacia las zonas seguras. Pues es parte también de esto de mejorar el diagnóstico de los sitios, ¿no? Nosotros en la Carta Urbana o en el programa del Centro de Población, del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, aparecen varios mapas que los pueden consultar en línea y en el sitio de Implan, bajan el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y viene acompañado de como 70 mapas, no me acuerdo. Vienen varios que hablan de una zonificación de riesgo, de altitud, de vulnerabilidad. Igual, ¿tienen dudas sobre cómo se construyó eso? Porque pues todo tiene una metodología y tiene un nivel de detalle en función de lo que se tiene disponible en ese momento, ¿sí? Entonces, si tienen dudas, se acercan, nos preguntan y les decimos. Pero, por ejemplo, en esos mapas, te puedes dar una idea más o menos de cosas que, por ejemplo, Protección Civil no las tiene, ¿no? Y las tenemos nosotros acá. Y entonces, ¿cómo tendríamos que estar integrando un mismo sistema para que se leyeran las mismas cosas, ¿no? Porque en el Inter de acá, no, pues no le toca a Protección Civil, nos toca a nosotros. Ah, no, que no nos toca a nosotros, le toca a Protección. Ahí se pierde un chorro de tiempo y se hace un merequetengue de cosas, ¿no? De repente. Entonces, en esta parte de la zonificación estamos por contratar un estudio de microzonificación geológica que tenemos, no te miento, 20 años diciendo que se ocupa. Como tenemos 20 años diciendo que se ocupa el estudio de análisis de cuencas para ver cómo están funcionando ahora las cuencas, porque el único estudio hidrológico que se hizo para construir todos los pluviales de la ciudad es el de 1993, y fíjate ya cuántos años van. Y ya se han cambiado las cuencas y se han cambiado, y olvídate, o sea, los regímenes de lluvia estamos viendo que están cambiando, entonces ya se ocupan y seguimos trabajando con datos y cosas que ya a lo mejor ya no funcionan, ¿no? Evaluación de riesgo en áreas vulnerables. Bueno, pues esta es una tarea en donde, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? En las escuelas o en los lugares donde hay niños, donde hay ancianos,
No tenemos ahí, el ingeniero hace poquito nos estaba comentando de unas instalaciones de unas escuelas, ¿no? que están viendo problemas ya. Ese es todo un rollo, ese es todo un programa en específico para revisar equipamientos de la ciudad que tienen estas situaciones y que se acompañan, no precisamente a lo mejor de declaratorios, o sí, no sé, pero que se acompañan con un proceso igual de solicitar recursos y de toda una serie de cosas. Entonces, ahí si hubiera interés por parte de grupos de aquí, a lo mejor el compañero que está ahorita trabajando en Protección Civil, pues seguramente Protección Civil le encantaría que le ayudaran con una tipificación de ese tipo, ¿no? Bueno, nosotros también en el INFRA, porque también lo usamos. Bueno, coordinar acciones y recursos con la Autoridad de Gobierno Federal para reforzar obras de infraestructura de protección. Pues es que en realidad, miren, hay mucha infraestructura en Tijuana, pero hay mucha otra que está mal, en malas condiciones, que está colapsando, que se construyó apenas o como se pudo, y que entonces ahorita con esta situación de la resiliencia famosa, de que nos tenemos que preparar para ser resilientes, pues la noticia que les puse, ¿no? Que no somos resilientes para nada, pues ahí es donde tenemos que empezar a ponernos las pilas de que tenemos que estar ya solicitando programas permanentes todos los años para estar armando este programa de protección de infraestructuras. Y la necesidad de evaluar riesgos en sistemas vitales. ¿Cuáles son los sistemas vitales? Pues el drenaje, el agua potable, así es, todos esos, cada uno de esos sistemas tiene un problema de que, digo, había en Protección Civil, se hace un poco eso, y hay un grupo que no sé si lo conocen, se llama el Grupo Radius, que se reúne cada mes, más o menos, tiene como 20 años reuniéndose, ¿no? Y si ustedes ven las fotografías, se pueden meter al sitio de internet, buscan Grupo Radius y ahí les va a salir todo el historial, quiénes lo conforman, y de repente se sacan siempre al final de la reunión una foto y ahí salen, ¿no? ¿Quiénes van? Porque yo también dejé de ir, déjeme decirles. Entonces, bueno, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está el trabajo para hacer todo esto? ¿Quiénes lo van a hacer? Yo digo que los ingenieros tendrían mucho que aportar en ese tema, ¿eh? Sinceramente se los digo. O sea, nada más una chambita de empezar a evaluar cómo está eso, aquí en su delegación o en su colonia, ya sería fabuloso. Bueno, a la que sigue, por favor. Creo que hay otra por ahí. Mándeme. Sí. La información, hay mucha información. Lo que pasa es que o está perdida o la tienen escondida. En el 1990, el Colegio de Ingenieros Civiles, electromecánicos, eléctricos y topógrafos, hicimos todo ese trabajo. Sí, nos costó 3 años hacerlo, en todo lo que es infraestructura aquí en Tijuana, todas. Sí. Centros grandes, todos los hoteles, centros de gobierno, escuelas, ¿sí? Todo tipo de escuelas, desde el nivel básico hasta el universitario, casi el 95%. Esa información se entregó al presidente municipal y al gobierno del estado. ¿Eso en qué año fue? En el 90. 90. Ya estoy ya. Sí, no, le digo, sí se ha hecho. Todavía se retomó todavía en el 2000, ¿sí? Y se le sacó otra parte, y si empezamos a hacer toda la parte catastral, desde el plan de Tijuana y las delegaciones hasta la presa. Ya no se siguió porque el gobierno, no sé qué pasó. La parte que pasa es que entre ellos mismos, sí, hay una partida totalmente de departamentos con direcciones que a mí me toca, que yo no voy a hacer. Entonces, no hacen absolutamente nada y la información se pierde. ¿Sí? Se pierde y se desactualiza, desgraciadamente. Sí debe de haber hecho archivos parte de esa información, porque creo que se retomó el año pasado, con el pasado, no, el 16, por el hecho de hacer otra vez todo lo que son el recorrido por los desarrollos de edificios públicos y educativos, que era lo que más nos preocupaba. Creo que se volviera a tomar, pero tampoco fue a donde puede seguir la pauta. Igual que el grupo Ramos. O sea, íbamos 10 y luego íbamos 2 y luego íbamos ninguno. Ahorita no sé quién vaya también. Sí, yo dejé de ir por lo mismo, exactamente, dejé por lo mismo. Así es. Bueno, pues habría que buscar, ¿no? Si realmente a lo mejor, como dice, yo no dudo que haya información, pero lo mencioné en un principio, el problema con la información es que anda por todos lados. Entonces,
así dispersa no nos sirve de mucho, ¿no? Bueno, aquí la segunda estrategia es la de lograr que la gestión de riesgo sea una prioridad, que ese es justamente el tema, ¿no? O sea, si nada más le vamos a tomar importancia a este asunto, cada vez que llueve, nos inundamos, nos tiembla, se nos caen las casas, pues vamos a seguir más o menos por la misma, ¿no? Tiene que ser una prioridad y ahorita hay siento yo que hay una especie de parteaguas por el tema de que lo que les mencioné al principio de la presentación con el tema de las leyes, ¿no? Que la ley de asentamientos, que la ley de desarrollo urbano, sobre todo la de asentamientos humanos, que es la de más reciente modificación y publicación, esta ley trae incorporado esta cuestión de la obligatoriedad y nos obliga de alguna manera en las diferentes disciplinas a meternos. Entonces ya hay algunas líneas que empezaron a caminar, por ejemplo esto de incorporar la gestión de riesgos en los planes y programas de desarrollo. Nosotros en Tijuana desde hace ya muchos años, desde que salió la versión 2002 del programa, ya ustedes pueden revisar esa versión, que por ahí anda también, y ya traían algunos mapas, o sea, nadie nos lo pidió, pero ya estaban algunos mapas, e incluso mapas de lo que en aquel entonces, en el 2002, trabajó el Antonio Rosquillas en Protección Civil. Sacaron ellos por cuenta propia un atlas, que fue el primer atlas del 2002, y en el programa se incorporaron algunos de esos mapas, eso lo pueden ustedes verificar. Entonces, para nosotros en Tijuana eso no es nuevo, pero a nivel nacional ya es una política. Entonces ya no es que quieras, ni que si se te ocurrió o no te ocurrió, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ya es ley. Y la otra es incorporar evaluaciones de riesgo y medidas de reducción en todas las obras de desarrollo, también viene ya con eso. Sí, o sea, ya no es ahorita nos están familiarizados, pero por el procedimiento de impacto urbano, de impacto ambiental, y bueno, en el impacto urbano ya se están considerando incluir algunos temas de evaluaciones de riesgo con el asunto del atlas, ¿no? Entonces, falta definir procedimientos y mecanismos para que sea más ágil y que la gente sepa exactamente en qué consiste y cómo lo tiene que hacer, pero pues bueno, ya está. Conformar un grupo de trabajo de gestión en riesgos al interior del municipio integrado por grupos de especialistas. Déjenme decirles que en el 2000, pues allá por el 96 o 94, había un grupo en el ayuntamiento que se llamaba el grupo César o César, ¿no? que era como la Comisión Evaluadora de Zonas de Alto Riesgo. Fue una iniciativa, fíjense desde cuándo, fue una iniciativa que se creó ahí en la Dirección de Planeación, y se reunía esta comisión, me parece que una vez cada mes o cada 15 meses, dependiendo, a veces era más seguido por las emergencias que surgían, pero igual era un grupo parecido al de radios. Se reunía gente del CICES, de la academia, pues de la investigación, y especialistas o gente que tenía mucha experiencia aquí en la ciudad y que sabía de estas cosas, arquitectos, ingenieros, lo que sea, y nos juntábamos y ahí se discutían y se empezaron a hacer los primeros mapitas de estos puntitos que vieron ahí, empezaron a aparecer los primeros mapitas y los primeros diagnósticos de estos espacios gracias a este grupo. Después se perdió en un cambio de administración y ahorita estamos regresando a petición, y gracias a Dios yo lo veo muy bien, muy positivo, de los propios grupos de colegios, de los especialistas, que ellos tuvieron a bien verlo como algo positivo, que le va a abonar, y ahorita estamos en ese proceso, ¿no? Revisar la estructura organizativa de las instituciones a fin de asegurar la eficiencia y calidad de la coordinación de los procesos, lo que dice el compañero, ¿no? ¿Cómo garantizamos que esa parte de flujo de información vaya donde tiene que ir y que de allá venga la información también para acá? Porque nosotros en el sistema municipal de protección civil tenemos ciertas funciones que cumplir en el INPLAN, pero si no nos pasan la información, pues difícilmente lo vamos a hacer. Bueno, y promover la integración de redes o plataformas interinstitucionales de gestión de riesgo, ¿sí? Esta parte me parece que es muy viable ahorita con todo este tema de las redes sociales. Sería padrísimo que de repente aquí surgiera un grupo de estudiantes de ingeniería que promovieran una gestión de riesgo de ese tipo, una red donde empezaran a crear espacios de comunicación, de difusión de la información y a generar una campaña de concientización masiva hacia la población, porque la población, pues sí nos quejamos de repente de muchas cosas, pero no entendemos que no tenemos que andar haciendo muchas cosas que están mal, ¿no? Ya creo que con eso terminamos. A ver, ¿qué sigue? Bueno, ya es como
Como es un análisis que no lo voy a leer a detalle, pero al que le interese ya tenerlo, meterse un poquito más, es básicamente un marco de acción para del 2035 al 2050 en términos de cómo reducir precisamente o qué resultado esperado se tendría a esas fechas de acuerdo con todo lo que nos marca la legislación, ¿no? O sea, hacia dónde nos llevan todos los objetivos del milenio o los objetivos de hábitat 2030, la sustentabilidad, la resiliencia, hacia dónde nos están llevando esos objetivos. Pues justamente parte de estos objetivos estratégicos tienen que ver con eso, con esas líneas, y hacia allá tendríamos que estar construyendo. ¿Cuáles son las prioridades? Ahí tienen algunas, digo, esto no es la panacea ni nada, y cuáles son algunos de estos temas transversales que tendríamos que estar trabajando para contribuir a estos objetivos de la Agenda Hábitat 2030 en el tema de resiliencia urbana, ¿no? Con eso termino. Espero que pues, les haya aportado algo la presentación, y cualquier duda o algo que les haya interesado como más en detalle profundizar, pues con todo gusto, ahí estamos en el Intran, y ojalá que tuvieran muchos voluntarios para sumarse con nosotros al trabajo. Muchas gracias. Agradecido. Los gremios asociados de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Tijuana otorgan el presente reconocimiento a la oceanóloga Delia Cristina Castellanos Armendáriz por su destacada participación en la Semana de Ingeniería Civil con la conferencia Declaratorias de riesgo en zonas afectadas por derrumbes. Firman el ciudadano Florencio Vázquez Cancino, presidente del Comité Estudiantil de Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil; ciudadano Abdiel Calderón Quintero, delegado ANET de Tijuana; ciudadano Juan Espinosa Sánchez, vicepresidente del capítulo juvenil de la Asociación Mexicana de Hidráulica, con la Unión por Camino y el Progreso como fin. Tijuana, Baja California, a 18 de octubre del 2018. Muchas gracias a todos los asistentes. La siguiente conferencia va a empezar a las 4 en punto. Gracias. La tercera